queridos televidentes. Hoy es martes del pasado y recordaremos algunas cosas. Mi nombre es Raquel. Es Teresa. Sara. Para comenzar esta gran historia hablaremos de el año 1989, que fue un año comenzado en domingo en el calendario gregoriano. En el horóscopo chino es el año serviente. Este año es un año de cambio de la historia del mundo por las revoluciones que derrocaron a los estados comunistas del bloque del Este. Son conocidas como las revoluciones de 1989, la disolución del telón de acero en Europa y la caída del muro de Berlín, símbolos de la Guerra Fría. Las revoluciones de 1989 anunciaron la muerte de la Unión Soviética 2 años después. El primer acontecimiento es el 1 de enero. Entra en vigor el Protocolo de Montreal, ratificado por 29 países, y la CEE, Comunidad Económica Europea, para proteger la capa de ozono. El segundo acontecimiento fue el 7 de enero en Japón. El príncipe Akihito, de 55 años, recibe los símbolos de la sucesión de su padre, Hirohito, como nuevo emperador. El tercer acontecimiento fue el 8 de enero a metros de la pista del aeropuerto Midlands. De febrero, 30.000 soldados soviéticos abandonan Afganistán mientras la capital Kabul queda sumida de los caos. El 26 de marzo, en Pavón, Guatemala, un grupo de presos toman 300 rehenes, quedan muertos y heridos. Otro de los acontecimientos fue el 7 de abril en Polonia. El Parlamento aprueba un conjunto de leyes de reforma que incluye su propia disolución. Es electo en elecciones democráticas tras la caída del dictador paraguayo Alfredo el general Andrés Rodríguez Pedoy. El 4 de junio en Pekín, China, suceden las protestas de la plaza de 1989. Las protestas y manifestaciones de estudiantes concluyen con una dura represión por parte del gobierno chino que causan una gran numeración de muertos y heridos. De julio, falso operativo en el edificio Altos del Portal en Bogotá, Colombia. 4 personas son masacradas por militares involucrados con el cartel. Los acontecimientos de 1989 fue el día 4 de septiembre, en La Habana, Cuba, que se estrella un avión cubano mueren 170 personas. El 16 de octubre en Bucaramanga, Colombia, el cartel de Medellín realiza un atentado terrorista con coche bomba y destruye las instalaciones del diario Vanguardia Liberal. Deja 4 muertos y 6 heridos. Miguel Argaya obtiene el premio de poesía Rey Juan Carlos I por su libro Luces de Gálibo. En Follett termina y publica su novela Los Pilares de la Tierra. El 21 de abril sale a la venta en Japón la Game Boy de Nintendo. En 5 años se grabaron las películas Licencia para Matar de John Glenn, Always de Steven Spielberg, Arma Letal 2 de Richard Donner, Batman de Tim Burton, Corazones de Hierro de Brian De Palma, El cielo se equivocó de Emilia Ardonio, Indiana Jones y la última cruzada de Steven Spielberg, La sirenita de Ron Clements, Los cazafantasmas 2 de Ivan Reitman, Regreso al futuro 2 de Robert Zemeckis. Los ganaron de física Norman Foster, Hans Georg y Wolfgang Paul, de química Sidney Altman y Thomas R. Chech, de medicina John Michael Bishop y Harold Barmus, de literatura Camilo José Cela, de paz Tesnis Watso, 14º Dalai Lama, y economía Tive Jabelumo. 1990 fue un año común comenzado un lunes según calendario gregoriano y fue designado como el Año Internacional de la Alfabetización por la Organización de las Naciones Unidas. Acontecimientos. El 3 de enero, en Panamá, el presidente Manuel Antonio Noriega se rinde ante las fuerzas de Estados Unidos. El 11 de marzo, en Colombia se realizan las comisiones legislativas. El 16 de abril, en Bogotá, Colombia, la banda terrorista Autodefensa Unida de Colombia asesina al exguerrillero Carlos Pizarro, candidato de la presidencia por la Alianza Democrática. Literatura. Arturo Pérez Reverte publica La Tabla de Flandes. Madonna lanza su sencillo Vogue y sale de gira con Blonde Ambition Tour. Y tecnología. 24 de enero, lanzamiento de la sonda lunar japonesa ITEX. El 24 de abril se lanza el telescopio espacial Hubble. El 6 de octubre, lanzamiento de la sonda ULEX
con el mejor película, Bailando con los Lobos. 1991. Fue un año normal comenzado el martes en calendario gregoriano. En Guatemala, Jorge Serrano Elías es elegido como nuevo presidente tras ganar la segunda vuelta de las elecciones generales. El 1 de febrero en el norte de Pakistán, un terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter causa más de 300 muertos y destruye numerosas poblaciones. En mayo, en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II publica su novela Encíclica Cenemus Anomus. El 1 de julio, el Pacto de Varsovia es oficialmente disuelto. El 6 de enero, Alfredo Conde obtiene el premio Nadal por su novela Los otros días. El filósofo Fernando Savater publica el libro El valor de educar. El escritor español Antonio Muñoz Molina publica la novela El jinete polaco. El premio Nobel de literatura fue entregado a Nadine Gordimer. El de economía fue Ronald Coase. 1992. Fue un año bisiesto y declarado Año Internacional del Espacio por la Organización de las Naciones Unidas. En Argentina, el peso convertible reemplaza al austral como moneda. 6 de febrero. En Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso asesina a María Elena Moyano, teniente alcalde de Villa El Salvador. 17 de marzo. En Buenos Aires, Argentina, un atentado terrorista destruye la embajada de Israel. El 3 de mayo, en Afganistán, pese a la amnistía, es torturado y asesinado Abdul Karim Shardán, expresidente del Tribunal Supremo. En Barranquilla es asesinado Rafael Orozco Maestre, cantante y compositor colombiano de música vallenata. En Vietnam se celebran elecciones legislativas por primera vez en la historia del país. 21 de julio en Colombia, el narcotraficante Pablo Escobar se fuga de la cárcel de la Catedral en las afueras de Medellín. 31 de octubre, Juan Pablo II reconoce que fue injusta la condena de la Iglesia perpetró contra Galileo Galilei. Premios Nobel. Física, George Kapak. Química, Rudolf A. Marcus. Medicina, Edmund H. Fischer y Edwin J. Krebs. Derek Walton. Paz, Rigoberta Menchú Tup. Economía, Gary Beck. 93. Fue un año común comenzado en viernes del calendario gregoriano. Fue declarado Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas. Checoslovaquia deja de existir tras 75 años de historia y se divide en dos nuevos estados, la República Checa y Eslovaquia. Bill Clinton toma posesión como el presidente de Estados Unidos número 42. 18 de febrero, en Colombia, Marcos Mario Alzate Urgillo, alias El Arete, se entrega a la Fiscalía. 7 de marzo, Argelia rompe relaciones diplomáticas con Irán tras una oleada de violencia vinculada con el fundamentalismo islámico en el país norafricano. Los premios Nobel de este año. Física, Roosevelt A. Husler y Joseph H. Taylor Jr. Química, Kerry Mullis y Michael Smith. Medicina, Richard J. Roberts y Phillips A. Sharp. Literatura, Toni Morrison. Paz, Nelson Mandela y Frederick Well de Klerk. Y economía, Robert Golek y Douglas North. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Sigan sintonizándonos. No se despeguen de este canal. Gracias. Adiós.